bella tarde que tenemos, amados. Sí, amén. Dios bendiga a todos los que ya van a estar conectados y a los que estamos aquí reunidos. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Hoy nos toca seguir viendo el primer viaje del apóstol San Pablo, pero hoy vamos a ver cuando el hermano sale de Antioquía de Pisidia, que deja esa multitud de creyentes, ¿verdad? Y luego se va para la ciudad de Iconio. Para nosotros en español es Iconio, pero allá en turco es Konya. Y Listra es Calistra. Derbe, no he hallado muchas imágenes. Hoy les traigo un mini video de unas ciudades donde Pablo anduvo, porque no solamente predicó en Iconio, Derbe, Listra, no, todas las ciudades circunvecinas. Las ciudades que van a aparecer hoy en el video son todas aquellas que Pablo recorrió. Ahora, el centro de Konya o de Iconio, pues algo como Nueva York, de moderno. Pero sin embargo, en este video vamos a ver algunos lugares que todavía mantienen un poco del campo que San Pablo recorrió. Vamos a pedir la bendición del Espíritu Santo y luego vamos a pasar hermana Ceci con unos 2 coritos para que alabemos al Señor. Buen Padre celestial, Jehová Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Dueño. Delante de ti estamos, Señor, poniendo todo el corazón y el deseo para aprender de tu palabra. Todos aquí somos alumnos y aprendices y nos deleitamos en estar conociendo tu palabra, porque así queremos estar para seguir en santidad, porque ya el día del rapto esto ya está muy cerca. Y esto nos ayuda a estar en santidad y tener fe. Te rogamos que tu Espíritu Santo ahora, Señor, nos dé iluminación, revelación de tu palabra, inspiración, Señor amado, para seguir motivados en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Dejo a hermana Ceci con unos 2 coritos y luego vamos a la clase. Así es. Aleluya. Vamos a cantar los 2 coritos, hermanos. Sí. Amén. 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 Oh, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todas las fuerzas oía nuestra voz en las alturas. Hosanna, y en las alturas, Hosanna, como Jehová, quien con su poder el mar abrió. Quien, como Jehová, quien con su poder el mar abrió. Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo la alabará, con pandero danzará, y dirán quién como Jehová. como oradora, De Sión alaba a Jehová.
rogar que hagamos una oración Amén. pidiendo esa bendición que estamos esperando. Yo estoy esperando una bendición en mi trabajo, ya saben ustedes. Amén. Que Ceci también, ese trabajo que va a ir a ver, si es la voluntad de Dios, pues que sea un Amén. buen trabajo. No sé qué está esperando Gaby, César, Noemí, Nubia, no lo sé. Pidamos en unos momentos por esa bendición. Sí, amén. Y oremos por aquellos que van a estar sintonizados, que también tienen sus peticiones. Sí, amén. Amado Jesús, en tu nombre, Señor, nos acercamos ante el Padre Celestial. Señor, tú has dicho que pidamos en tu nombre para que sea dado y que nos pongamos de acuerdo. Ahora, Señor amado, con humildad vengo a solicitarte como hijo tuyo que soy, mi Dios, como hijos que somos, Señor amado, y tenemos el derecho de pedirte. Vengo a solicitarte que te acuerdes de nosotros para bendecirnos con ese trabajo que estamos esperando. Esa plaza, Señor amado, ese lugar de trabajo. Yo te vengo rogando, Señor amado, que tú seas quien nos regale esta bendición. Acuérdate que yo necesito ese trabajo, Señor amado. Necesito, Señor amado, que tú confirmes. Yo sé que de tu mano me lo das. Yo lo recibo y te doy la gloria. También te ruego por el trabajo que Ceci va a ir a ver. Yo te ruego, Padre, que si ese es el trabajo que ella va a desempeñar, que tú pongas todo, Señor amado. Señor bendito, que tú abras, Señor, la puerta y que sea un buen trabajo bien remunerado. No tan, Señor amado, Señor bendito, tan explotado, Señor amado, sino que le quede tiempo también para congregarse. También te ruego, Padre, por la salud de mi esposa. Señor amado, yo te clamo que sane por completo esos riñones, Padre, porque yo creo en un Cristo que sana. Creo que así como resucitaste a Lázaro, que ya estaba de 3 días de muerto, bien puedes sanarle los riñones, la sangre a mi esposa, Señor amado. Y hoy te ruego que pongas tu mano, Jesús, y en el nombre del Señor vamos a declararla sana. Amada esposa, en el nombre de Jesús, el Señor te sana. El Señor te sana tus riñones. Jesús te sana tu sangre. El Señor sana tu cuerpo. Aleluya. Padre bendito amado, ya que está cayendo tu unción, Padre, aprovechamos para pedir, Señor amado, que bendiga los que van a estar pendientes a través de este Facebook. Tú que estás necesitado de sanidad, de una sanidad que el Señor te haga milagrosa. Jesús te sana ahora, Jesús te sana ahora, Jesús te sana ahora. En el nombre poderoso de Jesús, aquel que resucitó los muertos, Jesús te sana. Ese mismo Jesús que abrió los ojos al ciego, ahora te sana. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad, recibe tu sanidad. Jesús te sana. Aleluya. Aquellos que están con una petición especial, mi Señor amado, acuérdate, Señor bendito, que son comprados con tu sangre y tienen el derecho de recibir respuesta de parte de ti. Contesta ahora, Padre Santo, contéstales, dales esa bendición que ahora están esperando. Y en tus manos ponemos a nuestros hijos, sobrinos y hermanos, para que lleguen con bien a su hogar. Gracias porque a Kevin lo estás sanando totalmente, bien rápido, Señor. Y tú estás haciendo la obra en esa pierna, Padre. Y así como tú ayudaste para que Versito sanara rápido, así mismo Kevin va a sanar bien rápido de su pierna. Padre, lleva bien a Versito hasta su casa. Tráenos la bendición a esta hora de estudio, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amados, ahora nos toca ver cuando el apóstol San Pablo llega a la ciudad de Iconio, que ya les dije que en turco se dice Konya, pero no solo predicó en Iconio, Derbe, Listra, él predicó en todas las ciudades circunvecinas, hermanos. Recuérdese que estuvo 3 años, más de 3 años por ahí. Entonces, amados hermanos, hoy nos toca ver en Hechos 14. Vamos a la lectura y luego vamos a ver un video de la ciudad de Konya, o sea, Iconio.
Amén. Amén. Hechos 14, dice Pablo y Bernabé en Iconio, pero ¿qué les parece si leemos el versículo 52 del 13? Porque vean cómo quedó la iglesia de alegre, pues. Sí, amén. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aquellos que habían quedado allí en Antioquía de Pisidia, quedaron llenos de gozo, hermano. Porque los judíos inventaron un montón de chambre, como es normal que a la iglesia evangélica la ataquen con chambre. Y sacaron y expulsaron al hermano Pablo de allí de Antioquía de Pisidia. Paz, hermana. Pero, sin embargo, amados, la gente quedó feliz, hermana. Quedaron bien discipulados. Ahí se estuvo bastante tiempo, bastantes días. El apóstol, ahí se estuvo, ¿verdad? Doctrinando gente gentil. Dije los vocablos. Gente gentil. Gente gentil. Pero ya eran gentiles. Sí. Entonces el apóstol Pablo se quedó bastante tiempo ahí doctrinando y quedaron llenos del Espíritu Santo. O sea, que no solamente fue adoctrinado, sino que el bautismo del Espíritu Santo se hacía realidad donde quiera que el apóstol San Pablo levantaba obra. Hubo un lugar donde les dijo, recibieron vosotros el Espíritu Santo, ni hemos oído hablar de eso. Dijeron, bueno, entonces en el nombre del Señor recíbanlo. Y la gente hablaba en lenguas y había profecía cuando Pablo lo decía. O sea, que era un poder tremendo que actuaba en el siervo de Dios. Y él decía, reciban el Espíritu Santo, y empezaba la gente a ser llena de la unción. Leamos el capítulo 14 del libro de los Hechos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, dice, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Allí predicaban el Evangelio. Bien, después de este corto video, vamos a la explicación de la palabra. Vamos a ver ciudades de Iconia, que es Iconio, y otras circunvecinas. Por favor, les ruego paciencia a los que van a estar en las redes sociales. Esta apenas es una célula en una casa. No, esto aquí no es un templo, aquí no es una iglesia, aquí es una célula. Una pequeña célula de nuestra familia. Y estamos aprendiendo y estamos utilizando este método para ver lo que ahora es Iconio y algunas ciudades circunvecinas. Vemos la cultura, quiera sea o no musulmana, ¿verdad? ¿Hay evangélicos ahí? Sí, hay bastante evangélicos, pero miren qué bonito. Hasta allí, hermano, no sé si alcanza, esa creo que sería ya la... Ay, qué chido. Sí, eso sería ya el final del río Éufrates ya. Recuérdense que Iconio o Konya ya es la parte central de la Anatolia, o sea, de Turquía, es la parte central. O sea que están bien retirados del mar, del puerto, están como a 2 horas y media, 3.
Pero miren qué belleza. Todo eso lo anduvo predicando San Pablo. Esa estilo de caminos ya estaba, porque así eran las construcciones de los romanos. Acostumbraban a hacer esas calles que fueran a dar todas hacia el centro, hacia una plaza. ¿Qué pasó? Ok. Yo lo Está quité. ahí. No, ya terminó. No, le falta un poquito. Ah. Le voy a adelantar, hermano, ahí dispensa. Por ahí vamos. Es posible, hermanos, de que por ser Turquía ya casi muy importante, sí contara el apóstol Pablo con algún medio de transporte allí. Tal vez ya no todo lo hacía a pie, porque ya era algo moderno, pues. O sea, ya era parte del imperio, ya había medio de transporte, ¿verdad? Digamos, alado por caballos. Ay, qué rico. Qué belleza. Me imagino al apóstol Pablo en ese arroyo, sentado, tomando agua, lavándose un poco la cara después de... Esas son construcciones antiguas. Antiguas, ¿no? Me gustó este video porque todavía conserva parte de lo antiguo, hermano. Bello, sí, bello. Ya en el propio centro, como les digo, son ciudades demasiado modernas. Pero esto todavía conserva los lugares donde Pablo llegó, arribó, se trasladó en algunas lanchitas. Todavía conserva mucho del campo, ¿verdad? Precioso. Precioso. Amén. Bueno, vamos a pedirle, hermano César, que busque la diapositiva del mapa que estábamos utilizando del primer viaje de Pablo. Ahí lo tiene en la memoria. Sí. Amados, un poquito de la historia. Cuando San Pablo estuvo bastantes meses allí en Antioquía de Pisidia, amados, ¿Es imagen? esta es, cuando estuvo en Antioquía de Pisidia, dice que casi toda la ciudad salió y bueno, se convirtieron. Algunos hermanos dicen que solo en el puntito aquí era más de 500,000 de personas. Yo creo que eran más, porque estamos hablando casi del centro, hermano, del país, que ahora es Turquía. Ya sé que me van a preguntar dónde estaban las 7 iglesias, ¿verdad? Toda esta área costera, aquí estaban, hermanos, las 7 iglesias del Apocalipsis. Esas las vamos a ver ya en las últimas clases, pero ya sé que les leí el pensamiento, porque ya saben, entonces ustedes ya saben, hermano, que esta zona costera, yendo para Grecia, aquí estaban las 7 iglesias. Pero ahorita vamos a algunas de las iglesias que Pablo fundó. Entonces, me encanta la vida aquí en Antioquía. Ciertamente, es cierto que después de varios meses, de muchos meses que estaba allí, se levantaron algunos judíos que ya miraban como un estorbo a San Pablo, pero no era un celo religioso, hermano, sino que un celo más que todo monetario, pues.
porque siempre ellos dicen que instigaban a gentes que tenían cargos políticos, a mujeres que tenían influencia, dice. O sea que no era nada por la religión judía que peleaban, sino que miraban tropiezos. Hay muchos de nuestros hermanos judíos que ellos van a su sinagoga, sin embargo tienen negocios de maldad. Imagínense que son dueños de aquellos grandes negocios más multimillonarios que hacen armas. Pero ellos van a su sinagoga cada Shabbat. Sin embargo, fabrican armas para matar. Y así pues, a usted le pueden vender lo que sea, pero ellos siempre dicen que cumplen la ley. Estoy hablando mal de ellos y ahí me disculpan, pero aquí no era el celo religioso lo que los movía en contra de Pablo, sino que miraban un estorbo, hermano. Habían judíos que ellos mismos con los griegos tenían fabricación de estatuillas, de imágenes, de ídolos. Y Pablo al llegar hablaba de que eso era idolatría y que era satánico, y ahí tenían pérdida económica. Entonces, amados, esa gran iglesia quedó formada. Vamos a ver después que San Pablo vuelve a pasar. No se aflijan. Al terminar ya los 3 años, San Pablo vuelve a recorrer. Y a mí me viene aquello de las misiones cuando aquí, allá por el 1950, en que el evangelio aquí todavía era poco, que, amados, existía tal vez pequeñas obras de apóstoles y profetas aquí. Algunos hermanos menonitas que se habían venido, o sea, por supuesto alemanes que iban de paso, pero no había organizado muy bien, hasta que vino el hermano misionero, el hermano Mebius, aquí a El Salvador, y bueno, se empezaron a organizar las iglesitas que estaban y fueron naciendo más. Ahí nació Iglesia de Dios, y se formó Asamblea de Dios, e iglesias de la profecía, y bueno, se fueron organizando cuando vino este hermano. Entonces, amados, se empezó a poblar El Salvador de pequeñas obras, a donde era bien difícil, hermano, porque todo El Salvador era meramente católico. Pero yo digo, si estos hermanos católicos hubieran tenido el verdadero evangelio, pues no hubiera necesidad de que el Señor siempre fuera sacando de allí personas. Entonces, así más o menos era la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, perdón, que fundó Pablo. Les quiero decir, hermano, que en ese entonces se estaba formando la doctrina cristiana. Los hermanos allá en Jerusalén, ellos no entendían casi. Solo sabían que su maestro había resucitado. Pero tanto Pablo, Santiago y todos los 12 discípulos, ya con Santiago eran 13, sabían eso, ¿verdad? Que eligieron a Matías, se hicieron 12, más el hermano de Jesús que se convirtió, eran 13. Esos, aún hasta Juan, el teólogo, estaban bajo la ley. Ellos decían que eran seguidores de su Mesías Cristo, pero guardaban la ley. Ellos no habían salido del judaísmo. Sin embargo, un fariseo celoso de la ley, Dios lo convierte, que es Saulo, y ese recibió la iluminación que cuando el Señor Jesús le dijo: Pablo, quiero que entiendas la verdadera doctrina, que es que toda la ley hablaba de que yo iba a venir como Mesías a morir. Allá los judíos no han entendido, pero a ti te doy la gracia de que entiendas, le dijo el Señor a Pablo, de que todo el Antiguo Testamento habla de que yo iba a venir a dar mi vida voluntariamente y que iba a resucitar. No que ya iba a venir a poner mi imperio y iba a destronar al imperio romano. No es así, Pablo le dijo.
primero tengo que restaurar espiritualmente y moralmente a toda la humanidad que se deje alcanzar. Fue ahí que Pablo entendió que Cristo había venido primero para dar su vida en rescate, que esto no lo entendían los judíos, y cómo es posible, pues. Y toda la ley y los profetas lo explican, pero no lo habían entendido, no había iluminación del Espíritu Santo. Pablo lo entendió y también dijo, ahora entiendo que lo que Dios quiere es alcanzar a los gentiles, pero restaurarlos primero espiritualmente, y después vendrá Él en el tiempo que quiera venir a implantar su reino milenial y a restaurar lo que quede de Israel. Pero en este momento, dijo Pablo, es necesario que las naciones gentiles sean iluminadas y sacadas de la ignorancia y sacadas de la idolatría. ¿Qué era la idolatría? Era la observancia, adoración, veneración de imágenes y dioses mitológicos. La mitología griega estaba perdiendo poder. Se levantó una nueva mitología. Los romanos tomaron los dioses griegos y les cambiaron nombre para volverles a dar avivamiento. Y pusieron de que César iba a ser el único dios aquí, que se le adorara. O sea, implantaron una nueva religión, siempre politeísta. Los dioses del Partenón de la mitología griega volvieron a ser resucitados, esa mitología, pero ¿quién había visto a un dios de ellos? ¿Quién podía asegurar que vio a Zeus? Vinieron los romanos y le pusieron como, ¿quién se acuerda? Le pusieron Júpiter. A Apolos le cambiaron nombre. A Atenea le cambiaron nombre. A Afrodita y le cambiaron nombre ya latino. Esa idolatría es la que Pablo les decía, ya es tiempo que dejen la idolatría, esas vanidades. Lo vamos a ver ahí en Listra, en la porción que leamos. Entonces, amados, cuando él predicaba en contra de la idolatría, la economía que mucha gente tenía de la venta de todo eso porque da dinero. Ustedes saben que todo lo que es de reliquias, imágenes, cosas religiosas produce dinero. Entonces ellos se miraban afectados por la doctrina de Pablo, porque el mundo entero ya había olvidado a Jehová. El mundo entero había olvidado que existía un Dios todopoderoso que mandó diluvio. Lo habían olvidado. El mundo se había secularizado ya. El mundo era ateo del verdadero Dios y adoraban lo que no era Dios. Entonces, amado, el Imperio Romano puso eso. Y ustedes saben que la iglesia tradicional heredó todo eso. Así como los romanos le cambiaron nombre a los dioses griegos, la iglesia tradicional le cambió nombre también a todos los mismos dioses. Y ahora ya se llaman vírgenes. Y ahora ya se llaman santos. Pero ¿por qué ellos no lo entienden? Porque no les ha sido dado de parte de Dios el entenderlo, hermano. Entonces, se fue el hermano San Pablo de aquí, de Antioquía, y bajó hacia Iconio, la que acabamos de ver, la ciudad de Iconia. Aquí, miren, hermano, llegó a Iconio, aquí, estaba cerquita. Aquí, ve. De Antioquía llegó a Iconio. Estaba cerca, estaba cerca. ¿Cómo no, hermano? Yo siento que lo más como de aquí a Santo Tomás, digamos. De aquí a Guasapa, pues. O de aquí a Popa. Entonces, hoy no tenemos una escala para medir, pero le calculo así. Ahora, ¿qué pasó allí, hermano?
el hermano Pablo llegó primero a la sinagoga de los judíos. Siempre el hermano Pablo les predicaba primero a ellos. Hay una palabra, una porción en una de las cartas donde dice: yo amo tanto a mi pueblo que deseara condenarme yo, pero que ellos se salvaran. Pero desgraciadamente yo siempre fui primero a ellos y no me recibían. Pero allí dice que sí, varios judíos, ¿verdad? Allí dice que bastantes judíos aceptaron la doctrina de Pablo y creyeron bastantes griegos. ¿Por qué, hermanos? Ahora, mi pregunta es: ¿en qué idioma predicaba ya Pablo? Cuando entraba a la sinagoga judía, tuvo que haber hablado en hebreo o arameo. O sea, que él hablaba varios idiomas. Y claro, él hablaba varios idiomas. Genial. Y también hablaba algo de latín, porque siendo ciudadano romano tenía que aprenderlo. Pero el idioma universal todavía era el griego. Cuando hablaba con los gentiles, les hablaba en su lengua griega. Y algunos en latín, dependiendo de la zona. Que nos quede grabado que él hablaba, de acuerdo, si estaba con los judíos tenía que hablar en hebreo para citar las escrituras. Pero ya hablando con los gentiles les hablaba en las dos lenguas universales, que era el latín y el griego. Claro, todas las tribus de aquí tenían sus dialectos, pero el idioma griego y el latín era lo principal. Entonces, estando en Iconio, dice que sucedió esto. La gente de la ciudad, dice, se dividió. O sea, uno decía: no, vamos a aceptar la doctrina de Pablo. Y el Señor obraba sanidades y milagros allí, hermano. Y otra parte de la ciudad no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque les entorpecía los negocios, hermano. Les entorpecía los negocios, hermano. Imagínense que llegara San Pablo a predicar en un lugar ya hoy modernamente, a donde todo es en torno al narcotráfico, y se convierte un montón de gente de esa. Eso es estorbo, ¿verdad? Sí. Si San Pablo llegara y se convierte en una ciudad de nosotros donde ya sabemos qué es lo que existe, y se convierte en un montón de malhechores de eso, les estorban a los líderes de ellos. Así también Pablo, hermano. Entonces la ciudad se dividió, pero dice que allí se quedó el hermano por bastante tiempo, dice. ¿Vea? Por tanto se detuvieron allí, dice el versículo 3, mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. O sea, mucha gente era sanada, hermano. Mucha gente era sanada. Va. Pero fíjense que hay un fenómeno. La gente hoy quiere el milagro, pero no quieren arrepentirse de su mala forma de vivir. No se quieren convertir al Señor. La gente quiere los milagros, pero no convertirse a Cristo. Por lo tanto, vemos iglesias a donde todo es fiesta, a donde todo es saltería, a donde todo es espectáculo y show. Ahora le enseñaba a la hermana Noé unos inditos, perdón palabra y de la palabra, porque yo soy indio, nativos de allá de Perú, que antes hablan el español, haciendo aquellos grandes shows. Goces en el Señor. Y un brinquito para Cristo, y otro brinquito para Cristo, y otro brinquito, y la brincadera y de todo. Y le digo, amada, ¿y allí cuál es la conversión real del Evangelio? No hay. Porque ya estamos en la iglesia apóstata, en la última iglesia que estaba por aquí en la Odisea, hermano. Ya estamos en la Odisea, porque si no, nunca va a venir Cristo. Sí. Tenemos que estar ya en la iglesia de la Odisea, donde todo sea show, espectáculo y dinero, donde se vea aquellas grandes catedrales evangélicas, donde aquellas grandes pantallas, vea,
de 40 metros, 20 metros de grande y todo el lujo y grandes espectáculos y show, pero ¿cuál es el arrepentimiento verdadero? ¿Cuál es la conversión verdadera? La gente no cambia. Ay, de usted si no cambia, hermano. Yo me voy a ir en el rapto. Amén. Amén. Esa. Es que usted ya está viejo, por eso que dice que va a ir al rapto, como ya no tiene tentaciones. Amado, si usted quiere irse en el rapto y salvarse, arrepiéntase del pecado y conviértase de verdad. Pero óigame lo que le estoy diciendo. No, no. Y si es este perrito, que se convierta. Aleluya, amén. Ya es. Amados, es que eso es lo que pasaba. ¿Sabe por qué les estoy hablando de esto? Porque una de las enseñanzas principales de Pablo era el rapto, porque para él ya iba a suceder. Ya lo vamos a ver en cualquiera de estas clases allí, o en los tesalonicenses, que es de las primeras cartas que él les escribió aquí arriba en Tesalónica, que él ya estaba preso. Primero en Filipo fue preso, y luego cuando les manda y les dice: hermanos, no se olviden que el día del Señor viene, el rapto viene pronto, les dice en 1 Tesalonicenses 4:13. Y esa era una carta que le escribió ahí por el año 60, hermano. Y para él ya estaba próximo el rapto. Pero desconocía él que también la Biblia habla proféticamente de períodos. Y deben cumplirse esos períodos. Sin embargo, nosotros ya estamos al final de este período. O sea, si Pablo consideraba que el rapto iba a ser cerca, ya no digamos nosotros. Ahora, el que se quiera ir en el rapto, arrepiéntase de su pecado y cambie de forma de vivir. Amén. Amén. Bien. Dice. Bueno, hay algunos que se arrepienten, pero no se convierten. Es diferente. Amén. Allí, hermanos, se convirtieron muchísimo. La iglesia quedó formada. Yo quiero llevarlos al panorama que qué difícil era fundar una iglesia en esos entonces. No como hoy. Usted abre una célula y ahí se reúnen sus 10. ¿Verdad? En eso entonces era bien difícil porque no permitía el imperio. Y cualquiera le ponía el dedo, hermano, perdón la palabra, pero allá dicen que tienen otro rey. Y era bien difícil. Vaya. Dice: pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes, ahí está, hábleles en contra de las fiestas patronales a los gobernantes, les va a caer mal a usted, capaz lo meten preso. Sí, amén. Homofóbico, le van a decir. Porque usted está hablando en contra de las fiestas sagradas patronales. Y en la Biblia dicen los 10 mandamientos: santificará la fiesta. Ese mandamiento lo cambiaron ellos. Mire, en Éxodo 20 no dice santificará la fiesta. No. No te harás imágenes, dice. Sí. Y ellos cambiaron ese versículo. Ah, bien. ¿Pero qué? Capaz lo meten preso, Sí, porque amén. está hablando en contra de lo que les deja plata. Amén. Pues lo mismo le pasaba al apóstol San Pablo. Llegaría a hablar en contra de las fiestas patronales. De ese entonces era duro para Pablo, hermano. El santo siervo, por eso lo apaleaban a cada rato, hermano. Ay, no. Lo metían preso. Pero miren qué cuerudo lo hizo Dios. Cuerudo lo hizo Dios. Y no le advirtió en Damasco, pues. Y le dijo al que llevó a orar: anda, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario sufrir por mi causa, le dijo Jesús. ¿Verdad? O sea, Pablo le dijo: te voy a hacer duro, Pablo, te voy a hacer como pedernal, porque vas a sufrir por mi causa. Sí. No importa, Señor, le dijo. Si yo fui ciego, le dijo, y por esa ceguera, dijo, ordené que mataran a muchos cristianos. Vean la conversión de Pablo allí en la carta a los Corintios, hermano. Sí, amén. Dice: yo ordené la muerte de muchos cristianos. Ordené y los fui a traer y los metí presos y los arrastraba, dice, y los torturaba y los obligaba a blasfemar el nombre de Cristo. Ahí viene en la carta a los Corintios. Él dice que los hacía blasfemar, los torturaba. Por eso Pablo, el cambio después fue radical. Bueno, si estaba dispuesto a todo por lo que era el judaísmo, ahora que ya he visto cara a cara a mi Dios, por eso tengo por basura, dijo,
todo lo que antes aprendí. Vean la palabra, así dijo él. A mí no me gusta que haya dicho que el judaísmo era basura, pero así dijo, lo tengo como por basura, por pérdida, dijo. Perdí el tiempo ahí. Hoy, dijo, venga lo que venga. Estoy dispuesto a lo que sea. Cuando el profeta Gabo llega y le dice que así iban a amarrar al dueño de ese cinto y que lo iban a llevar a la muerte, él dijo, estoy dispuesto a esto y ya más, dijo. Ahora que ya conozco la verdad. Lo hizo tan guerrero Dios, hermano, que ese hombre, yo digo que sentía las pedradas, sentía los latigazos, pero él sabía a quién había creído. A nosotros no nos ha tocado así. Pero mire qué linda cómo quedó la iglesia. Ya cuando llegaron los judíos, después de varios meses, ya a quererlos sacar porque decían que les estaba botando el negocio, dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, ya les iban a apedrear, habiéndolo sabido, huyeron, dice, a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. ¿Huyeron porque eran cobardes? No, hombre, no, fueron listos. No, hombre, vamos a otra parte, aquí ya quedó fundada la iglesia, vamos. Dios se va a encargar. Y quedó pastor allí. Bueno, adoctrinaron a algunos ancianos. Vamos a ver versículo 8 ya en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado. Oiga, Listra estaba bien cerquita, hermano. Allí sí que estaban cerca, hermano. Llegaron a Listra, creo que el mismo día. Dice, estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, o sea, todo el mundo lo había conocido, que jamás había andado. Ya esto ya en Listra. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijándolos en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, o sea, gritó, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había dicho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, a saber qué dialecto es. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Si eran idólatras, hermano. O que es la película del Dorado, ¿verdad? Y a Bernabé llamaban Júpiter, o sea, Zeus. Y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Oigan, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Ay, si es que Pablo se puso a predicar enfrente del templo de Zeus. Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, porque siempre se reveló, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo en tiempo fructífero, llenando de sustento, de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, que los habían andado siguiendo, y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Ay, no, pobre. A mí me maravilla esto que sucedió.
Si lo dejaron muerto porque le quebraron el cráneo y otras partes o no. Sí. No creo que la primer pedrada se haya desmayado. Le cayeron sus 20, hermano. Pero miren lo que sucede. Es milagroso, vean el otro versículo. Pero dice, rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Y vean, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Esto a mí me deja... Nada, o sea, o sea, ajá. Ey, milagro. hermano, aquí está Listra. Y luego bajaron a Derbe. Vaya. Lo apedrearon. Si quiere amplía aquí un poquito. ¿Vale? Aunque este mapa yo creo que todo el mundo en el universo lo sabe, lo conoce, pero amados, ¿cuántos se han dado su tropezón en la mañana? Bueno, ¿cómo cuesta? La hermana Con la Noé plancha encima. medio ahí se resbaló y como, mire, uno medio doblón y se le pone el pie ganante, puede caminar, pasa hasta 15 días. Y ya que lo agarren a usted a pedradas, no le van a tirar piedritas así, hermano. No. Los judíos querían matarlos. Y aquellos que se vieron frustrados porque él les dijo que no eran dioses paganos, se quisieron vengar. Agarraron de las piedras bonitas, hermano. Es que era muerte, lo que le decimos aquí en El Salvador, muerte de sapo. Eso querían. Y no le destriparon la cabeza porque vieron que ya estaba muerto. Y estoy seguro que estaba muerto. Estoy seguro que estaba muerto. Y ya donde vieron que él ya no se movía, pues lo rodearon, vean, los que sí lo habían oído, los que sí habían creído lo rodearon. Y de repente dijeron, lo mataron. Se fue la gente. Ah, ya lo matamos, dijeron. Y los judíos iban felices. Ah, acabamos con ese desgraciado. Y se levanta y se sacude. ¡Ey, qué pasó! Y entró a la ciudad, dice. ¿Qué vas a hacer, Pablo? Allí no, hombre, vamos. Digo, no, tienen miedo ustedes. No ves que esa misma gente te acaba de malmatar. No, vamos, digo, vamos. Ay, no. No tenés tu atolito por ahí. Ey, ¿y las pedradas por dónde estaban? Sí. Para mí que es un milagro. Yo así lo he considerado siempre. Después de estar muerto, pum, se levanta y como que no le había dolido ni una. Pero es que yo sé que Cristo lo levantó, hermano. No El era, Espíritu sí. Santo. ¿No era el tiempo? Es que con una de las piedras que le hubiera dado por aquí ya tenía como para andar su chindondón o rajado. Varios días, ajá. Y se levanta, no hombre, no ha pasado nada, dijo. Para mí que fue como algo milagroso, hermano, no sé ustedes si así lo consideran, pero yo sí lo considero milagroso. Claro que creyeron más. Entonces dice, hermano, ¿qué versículo vamos? 21. Pero, el 21. Después de anunciar, dice, el evangelio, o sea que dice, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, o Derbe, como le quiere decir usted, Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, dice. Usted, hermana Gaby, no hubiera regresado. Pues sí. Y no solamente regresó a Listra, regresó a Iconio, dice, y a Antioquía, donde lo querían matar. Y no los que lo habían apedreado eran de Antioquía y de Iconio, pues. Sí. Los que lo dejaron muerto eran de ahí. No, dijo Pablo, yo tengo que regresar. Vamos, hombre, Bernabé. Pablo, te van a volver a... Vamos, hermano. Ay, para mí el vivir es Cristo, le dijo. Para mí el morir es ganancia, papá. Le dijo, no, hombre, pero duelen las pedradas. Vamos. Ay, que no le hagas caso a eso, hombre, le dijo. Los hermanos de Derbe le han de haber dicho, hermano Pablo, no volvás ahí. No, déjenme que yo tengo que regresar. Mostrarme a los hermanos para que vean el poder de Dios que yo predico, que no ando predicando charlatanería. Ah, esas iglesias se sintieron confortadas, ya habían oído, mataron al predicador allá, mataron allá,
En Listra lo mataron a San Pablo. Rápido se llegó la bulla. Y lo van viendo de repente que va llegando otra vez el apóstol del Señor, San Pablo. Se sintieron confortadas las iglesias, dice, y quedaron bien. ¿Cuánto tiempo después? Al año, hermanos. Se tardaron 3 años los hermanos en hacer todo ese recorrido. Vea, entonces, versículo 22. Confirmando los ánimos, dice, de los discípulos, exhortándoseles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario, hermanos, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No se asusten. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ahí está, porque quería regresar a los 3 años. O sea, se quedó allá y ustedes ven como que si en una semana se desarrolló esto. No, se llevaron 3 años. A los 3 años regresan para Iconio, para Listra, Iconio y para Antioquía de Pisidia, a establecer ya pastores. Yo le han dado, hermano, buscando. Y habiendo orado con ayuno, dice, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, y sí predicaron ya en el puerto de Perge, a donde ellos habían desembarcado y no predicaron. Se fueron de un solo a Antioquía. Ya cuando vinieron de regreso, sí ya predicaron en Perge. Y descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho. Había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Otros 2 años. Para rematar, hermano. Vaya. Aquí los hermanos en Derbe se estuvieron bastante tiempo. No les digo que este viaje solamente en estas ciudades, miren, hermano. ¿Por qué Pablo no agarró para su casa que estaba cerquita de Derbe? No, dijo, tengo que regresar a las iglesias porque tengo que ir a establecer los que van a quedar de pastores. Hermano, pregunta que yo le he analizado. ¿Y estos pastores a dónde aprendieron? Era fácil. De Antioquía, de Iconio, de Listra, venían a Derbe y para que él los terminara de doctrinar. A los que vio con más aptitudes, no, dijo, estos 2, 3, 4 van a quedar a cargo de esa iglesia. A los que aprendían rápido, hermano, de la doctrina y se les miraba testimonio, a esos dejó de pastores. Entonces, bien bonito. Ellos tal vez venían al instituto bíblico allá en Derbe y los formó como pastores. Y ustedes saben el carácter de Pablo, él no andaba con aguadencias, hermano. No como en la iglesia, hermana, va a dirigir, va a querer. Hoy no, hoy mañana. Ajá. Amén. Pablo no andaba con... Pablo sabía, hermano. Y que también él no, pues sí, él no andaba con... Si quieren, vengan, hermano. Pablo era cosa seria. En su cátedra, acuérdense que era catedrático, ¿no? O sea, les enseñaba y los instruía bien. Iban a la universidad con él. Los que dejó de pastores aprendieron bien con él. Entonces vemos, hermano, que terminamos el primer viaje, que para muchos es bien corto, pero se llevó 3 años. Desde Antioquía llegó a Salamina, la ciudad de Bernabé. De ahí llegaron a Pafos y se convirtió el procónsul Sergio Paulo y dejaron ciego a Elimas. De Lima llegaron a Perge, pero no predicaron, sino que subieron a Antioquía de Pisidia. Se convirtió la mayoría de la ciudad, pero los echaron y se fue a Iconio. Allí también la mitad de la ciudad se convirtió y luego llegaron a Listra, donde lo apedrearon los mismos judíos de Antioquía y de Iconio. Lo dejaron muerto, se levantó por milagro,
Bajó a Derbe, a donde se estuvo radicado varios tiempos, más de un año más, a donde les enseñaba. Luego pasó poniendo los pastores y navegó otra vez. De regreso. Aquí ya no pasó por Chipre, sino que vino rodeando la costa de Panfilia hasta llegar de nuevo a Antioquía. Y ahí terminó 3 años del primer viaje misionero. Las primeras iglesias que el apóstol San Pablo. Bien, hermano. Primero Dios, no sé qué día vamos a poder dar la otra clase para empezar el segundo viaje. Que fue un poco más abundante, porque ya recorrió un poco más de lo que ahora es Europa, de lo que es Grecia, ya recorrió más de eso. Vamos a orar y a despedirnos. Gracias, amado Dios, por permitirnos estudiar tu palabra y abundar en palabras respecto a esto. Espero, Señor amado, que lo aprendido no se nos olvide, porque nos va a ayudar en todo. Ahora, haznos descansar en paz y mañana danos un buen despertar para tu gloria. Amén. Dios los prospere y los bendiga a todos, hermanos. Amén.